texto se llama Dos décadas perdidas, desafíos, respuestas, resultados de la política económica de la democracia. Vuelvo a, por lo menos en la explicación, yo voy a tomar estos dos ejes, ¿no? Esa especie de debate intelectual que de alguna manera están teniendo Domingo Felipe Cavallo y Vital Cerrullín, ¿sí? Entonces, esos son como también ejes que cruzan el texto, ¿no? O sea, cuáles son los problemas, si se quiere, sociales, económicos, del funcionamiento de la historia argentina y del Estado argentino en particular, pero además, ¿sí? Y vinculado a eso también, bueno, justamente las políticas económicas que ellos mismos aplican, que critican primero de Martínez de Oz y después que tratan de llevar a la práctica frente a problemas parecidos digo porque en realidad parece ser que el problema matriz suele ser el mismo, con el increyendo que le incorpora a cada uno cuando trata de resolverlo, ¿no? O sea, Martínez II recibe un problema que de base es el mismo que el de Cerruil y es el mismo que el de Domingo Felipe Cavallo, pero sin embargo, cada vez que Martínez de Oz, por ejemplo, interviene para tratar de modificarlo, le entrega a Cerruil una situación económica parecida a la original, pero empeorada. Entonces, obviamente, Cerruil trata de aplicar sus políticas y lo que le va a entregar a Felipe Cavallo de alguna manera, en términos económicos, es una situación parecida, porque de base el problema es el mismo, pero incrementada tanto por los problemas de Martínez de Oz, o sea, lo que le deja Martínez de Oz, lo que le deja Cerruil a ese mismo problema original, ¿sí? O sea, es auténticamente una bola de nieve, ¿sí? Que tiene un problema originario y que cada vez que rueda, ¿sí? En el tiempo, en el tiempo de la historia, va a ir incorporando más problemas todavía. Bien, uno de los problemas es el problema de la estabilización, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones por la que parte esta cuestión de un texto, de un artículo que es de historia económica, pero que abreva mucho en la historia intelectual, es esta monografía, esta ponencia que se presenta en el Congreso del Banco Central, donde un joven economista plantea los problemas que tiene en ese momento la economía argentina y las posibilidades de solucionar. En toda esa biografía no hace una sola cita, según el comentario de Liach, y la única cita que hace es de otro economista, que es otro personaje dentro de esta obra de tres personajes, ¿no? Básicamente, Domingo Felipe Cavallo, que es el que está presentando esa propuesta en ese congreso, ¿sí? Esas jornadas, y la cita es justamente de Cerrull. Tiene que ver con esto de la viabilidad política y económica de la estabilización. O sea, no puedo reducir el problema económico solo a la aplicación de medidas económicas. Una de las cuestiones, para leerlo concretamente, Cerrull dice: la factibilidad de las medidas económicas está condicionada por las alianzas políticas cambiantes. O sea, la posibilidad, lo factible, lo concreto, lo posible de poder convertirlo en realidad, ¿sí? De que estas medidas que yo quisiera aplicar, estas y cualquiera que yo quisiera aplicar en la Argentina o en cualquier otro país, ¿sí? Están condicionadas por las alianzas políticas cambiantes de un gobierno. Un gobierno tiene en ese momento 6 años, que es lo que dura un mandato, para aplicar una serie de medidas, partiendo de la idea de que esas alianzas políticas que le permitieron a ese gobierno acceder al poder no se modifiquen en los 6 años. Porque en cuanto se modifican las alianzas políticas, empiezan a generarse conflictos que no son estrictamente económicos, pero que sí afectan a las decisiones como a los valores económicos. O sea, para que podamos entender algo que plantea Cerrull, que es muy interesante y que de alguna manera hacia el final del texto de Liach parece que el propio Liach se ha olvidado, ¿sí? O sea, es lo complejo que es en economía disociar los factores económicos de las cuestiones sociales y políticas, que es lo que venimos trabajando hasta acá en la asignatura. Entonces, Martínez de Oz lo que busca es la estabilización en una economía integrada financieramente al mundo,
con apertura comercial y con una reducción del déficit fiscal. O sea, 3 pilares. ¿Sí? Entonces yo voy a estabilizar la economía, en la lógica de Martínez de Oz, integrándola financieramente al mundo, donde capitales y dinero fluyen libremente. Yo no reduzco la posibilidad de que los empresarios, las empresas, las filiales, todos, puedan remitir sus ganancias, sus ahorros o el dinero, capital que fuera, a otro país. Tampoco pongo tabiques, por decirlo de alguna manera, a aquellos que quisieran venir a invertir. De esa manera atraigo capitales extranjeros, sería la propuesta, ¿no? De esa manera aparecen los préstamos, entonces los empresarios argentinos pueden pedir préstamos internacionales y poder financiarse de esa manera en una actualización tecnológica, en una reinserción al mundo, porque uno de los grandes problemas que tiene la economía y la industria argentina es justamente la disociación que tiene con respecto a la economía mundial. O sea, es una economía, una industria que de alguna manera, Sorboil lo va a plantear así, se tiene que poner los pantalones largos y para convertirse en una industria realmente competitiva tiene que ir al mundo y competir en el mundo. Para eso, los tres, Martínez de Oz, Sorboil y Cavallo, están de acuerdo en que tienen que empezar a desaparecer las medidas de protección de la industria. Por la vía de la integración financiera es un camino. La otra es por la vía de la apertura comercial. Yo puedo favorecer el desarrollo industrial en términos de Martínez de Oz sacando los impuestos que podrían ser de alguna manera instancias que alteran el comercio. Porque si cobro impuestos más caros a los productos chinos o a los productos norteamericanos, esos productos llegan a la Argentina más caros y al llegar más caros a la Argentina favorecen a la industria nacional. Por lo tanto, la industria nacional no es que sigue existiendo, que es el modelo que en la lógica del peronismo, del desarrollismo, se podía apreciar. O sea, el desarrollismo, el peronismo lo que propone es, bueno, yo cobro impuestos a los productos importados, protejo a las industrias siguen creciendo. En la mentalidad de Martínez de Oz, lo que yo estoy generando de esa manera es una alteración del mercado y por lo tanto esta industria ahora Argentina no tiene interés en invertir, no tiene interés en desarrollarse, total le están asegurando condiciones favorables. ¿Para qué salir a competir al exterior? ¿Para qué actualizarse si total con los impuestos a las importaciones me protegen y yo puedo ser atrasado, no actualizado, siendo no competitivo, mientras sea parte de la alianza del gobierno? Entonces, la solución para eso es la apertura comercial. Recordamos que ese concepto está en Martínez de Oz, en Sorboil y en Cavallo. ¿Sí? Por lo menos entonces, de 1976 al 2001, los tres ministros de Economía más importantes van a tener la misma mirada sobre esa situación. La otra instancia que comparten los tres es la reducción del déficit fiscal. O sea, básicamente, que el Estado deje de gastar más de lo que recauda. La situación más compleja es cómo resolverlo en los tres sujetos que tenemos en cuestión. Frente al gobierno de Martínez de Oz, las críticas de Sorboil plantean en principio: se parece necesaria la incorporación de las industrias nacionales al mercado mundial, de los que decíamos recién, o sea, le parece correcto que hay que buscar una manera en que las industrias nacionales salgan al mundo y compitan, que tienen, por decirlo de una manera, que ponerse los pantalones largos. Ya no son una pequeña industria, ya no son una industria en crecimiento, son industrias. Ahora tienen que salir a competir en el mercado mundial. En ese sentido, Sorboil comparte parte de las medidas de Martínez de Oz. Lo que no comparte a veces es el cómo se lleva adelante.
La estabilidad, combinada con la liberación financiera, era muy abrupta, le pareció una medida demasiado de golpe. Eso lo que genera es devaluación, ¿sí? La devaluación de la moneda fue de alguna manera contenida por la tregua de precios, porque Martínez de Hoz logra generar una tregua de precios con los empresarios. Por lo tanto, la devaluación de la moneda no va automáticamente a precios, o sea, no se genera una inflación automática, lo que no quiere decir que después no se genere. En lo inmediato no se genera. Y un exceso de monetarismo, que es la otra crítica de Zurbuil le hace, que es un exceso de monetarismo, que básicamente la economía se rige por la valoración del dólar, que es algo que casi representa una innovación, porque no era tan importante el dólar antes de la dictadura. No tenía semejante envergadura en la estabilidad o inestabilidad económica de la persona de a pie. Desde la dictadura en adelante el dólar se convierte en algo que puede generar inestabilidad en la persona de a pie. Entonces lo que genera esa estructura, o sea, esa triple situación de devaluación, tregua de precio y monetarismo, según Zurbuil, es un vaivén del tipo de cambio real. O sea, una subida y bajada del dólar o de las monedas extranjeras. ¿Cómo se resuelve? Esto creo que lo vimos en la realidad hace no demasiado tiempo. ¿Cómo se resuelve ese vaivén del tipo de cambio real? Con altas tasas de interés. ¿Cómo evito yo que todo se vaya a inflación? El aumento, por ejemplo, de una divisa, ya sea del dólar o de la libra esterlina o del euro. Básicamente lo que hago es atraer ese dinero que se iría a la compra y venta de dólares para que el dólar no se dispare tanto. Aumento las tasas de interés, entonces empiezo a ofrecer bonos a tasas altas. Entonces es más negocio comprar un bono, ¿sí?, que comprar dólares. El problema es cómo el Estado puede pagar esos bonos a esos precios tan altos, básicamente con emisión monetaria. O sea, emitiendo billetes. Entonces, el dólar sube. ¿Cómo hago para que los que tienen ahorros no vayan y compren dólares y especulen con el dólar? Les vendo bonos de deuda, o sea, vendo un bono de deuda, por ejemplo, que en un mes va a pagar el 50% de lo invertido. Entonces las personas ponen 100.000 pesos, en un mes van a recibir 150.000 pesos. ¿Cómo va a resolver? ¿De dónde va a sacar esos 50.000 pesos extra el país? Básicamente con emisión de billetes. Lo que va a generar otra vez un proceso de devaluación. ¿Cómo contengo la devaluación? Con más emisión de bonos. ¿Sí? Entonces, la forma de estabilizar la economía va a ser, por lo general, con este sistema bastante volátil, ¿sí?, bastante inestable. Frente al gobierno, al ministerio de Martínez II, Cavallo hace sus propias críticas, que no son las de Zurbuil, son bastante distintas. En materia monetaria y fiscal, la política de Martínez de Hoz, según Cavallo, no dista mucho de todo lo que hasta ahí se había hecho. O sea, para Cavallo no hay gran diferencia entre Perón, Frondizi y Martínez de Hoz. ¿Por qué? Porque básicamente la estabilización se hace por vía financiera, ¿sí?, y otra vez se genera déficit fiscal. O sea, el nudo para Cavallo es que tanto Perón como Frondizi, como Onganía, como Martínez de Hoz sostienen las inestabilidades económicas en el déficit fiscal, o sea, en la emisión monetaria. El Estado gasta más de lo que puede recaudar. Entonces, acusa básicamente a las medidas que habían tenido un escaso alcance o casi nulo
alcance sobre lo que realmente buscaban. Básicamente no habían logrado insertar a la industria en el mercado mundial. Es más, se habían convertido dependientes financieras con el endeudamiento. No habían logrado esa estabilidad de precios. Es más, habían dejado un mayor nivel de déficit fiscal. Ese déficit fiscal muchas veces no era recaudatorio estrictamente, sino básicamente estaba asociado al nivel de endeudamiento. O sea, emito moneda, no tengo capacidad de recaudación. Y además de eso, pido dinero prestado a otros países, por lo tanto, sigo empeñando la capacidad de recaudar. Si con lo que recaudaba no podía pagar, imagínense si ahora tengo que pagar intereses de la... Y hacia finales del gobierno de la dictadura, el mismo que está criticando, Domingo Felipe Cavallo, favorece la estatización de la deuda de las empresas. O sea, si el Estado estaba endeudado, además de eso el Estado se hace cargo de la deuda de una serie de empresas y duplica su propia deuda. Entonces, luego del gobierno de Martínez, del ministerio de Martínez de Hoz, de la dictadura en particular, les dice, hay 3 desafíos, que son los 3 ejes problemáticos a los que se enfrentó Martínez de Hoz, que se va a tener que enfrentar Zurbuy y que también se va a tener que enfrentar Cavallo. 1, control fiscal. 2, apertura comercial. 3, estabilización de precios. Uno de los problemas en torno a esos puntos que marcábamos recién es la puja distributiva, que está asociada a la inflación. Para hacerlo más claro, que los trabajadores demanden salarios altos se asocia automáticamente a que se genera déficit fiscal y que además de eso genera inflación. Por una cuestión relativamente simple. Cómo el empresariado sufraga el aumento del trabajador, aumentando el precio del producto. Entonces, la mayoría de los aumentos de salarios van a precio. Y si van a precio, el aumento que el trabajador obtuvo en su salario, en realidad, ahora se le está yendo en el aumento de los precios de los productos que consume cotidianamente. Por otra parte, la demanda de salarios altos en el sector público lo que hace es constantemente aumentar, ¿sí?, el volumen de los gastos del Estado, o sea, de los problemas fiscales. En paralelo, dice, se vincula a una pérdida de la demanda de trabajo del sector productivo, que ya lo estuvimos viendo, que desde la década del 50, del 60, se hace cada vez más evidente que hay una caída de la demanda de mano de obra industrial y un aumento de la demanda de mano de obra pública, ¿sí? O sea, que va a trabajar en el Estado. Hay un proceso en los sectores medios de convertirse en trabajadores del Estado. Entonces todo ese proceso que nosotros en los 60 ya lo habíamos estudiado y que se hacía evidente, acá cuando lleguemos a los 80 es mucho más claro, ¿sí? Y hay que enfrentar justamente cómo resolver esa caída en la productividad de la mano de obra. La caída en la productividad de la mano de obra está vinculada a 2 cosas. Una es que buena parte de esa mano de obra de la que se incorpora todos los días al mercado laboral va a parar al Estado, por lo tanto no tiene altos niveles de productividad porque no hace producción industrial. Y además de eso, porque la industria argentina no generó un grado de actualización importante o reformas en los procesos de trabajo, por lo tanto sigue produciendo en un formato, en un estilo productivo, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?, propio de los 70, de los 60, y además aumentan los empleados públicos. Por lo tanto, la productividad general, o sea, si yo sumo el total de trabajadores y la producción industrial, me voy a encontrar que cada vez producen más por unidad de producción. Los problemas del fisco federal son otro problema
complejo de resolver, más con el regreso de la Constitución Nacional, porque con la dictadura esto del fisco se puede resolver adrede y se toman decisiones sin opinión. El problema justamente que con la reaplicación de la Constitución Nacional hay que respetar ciertas estructuras fiscales entre el Estado Nacional y los estados provinciales. Uno de los grandes problemas que tiene en torno a esto es el mal funcionamiento de algunos estados provinciales que se resuelve con préstamos de parte del Estado Nacional y que complejizan al Estado Nacional debido a que estos mismos estados provinciales nunca pagan o se atrasan en el pago de esos préstamos que el Estado Nacional les facilita. Entonces, funcionan mal, se le da acceso a préstamos, pero además de eso, muchas veces los préstamos se convierten en impagos que sí debe cubrir el Estado Nacional. O sea, que tienden paulatinamente los estados provinciales a generarle conflictos fiscales y de sustentabilidad al propio Estado Nacional. La última, y que tiene que ver ya con la década del 90, que es la aparición de la coparticipación federal, como una estructura relativamente más aceitada acerca de cómo se distribuyen los recursos. Para dar una idea general, podemos decir que buena parte de los bienes producidos en las provincias se consume en algunas provincias. Por ejemplo, el azúcar tucumano se consume en su mayoría en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe. Entonces, ¿cómo estructura una lógica coparticipativa? Básicamente, lo que hago es, sobre un cúmulo total de esos impuestos que son nacionales, los vuelvo a dividir tratando de que esa división, o sea, genere una redistribución. En pocas palabras, ¿quién recauda más, por ejemplo, de impuesto al valor agregado, o sea, del IVA? Y recauda más Buenos Aires, recauda más Santa Fe. Pero buena parte de esa producción de IVA, de impuesto al valor agregado, se está generando en la producción en las provincias. Entonces, si yo logro que ese impuesto se cobre y se quede en Buenos Aires, lo que voy a estar haciendo es aumentando la desigualdad entre las provincias. La lógica de la coparticipación federal es, luego de la recaudación total, se establece, por decirlo de una manera, una tablita de redistribución. Y por lo tanto, se da un mayor volumen de coparticipación a provincias que en principio tienen recaudaciones más magras. De esa manera, del total, por ejemplo, de lo recaudado en el país, un porcentaje más va a ir a Catamarca, al Chaco, a Jujuy y Buenos Aires, del total de recaudado de IVA, sobre su absoluto recaudado, va a recibir un porcentaje, no todo. O sea, por ejemplo, del 100 recaudado en Buenos Aires va a recibir el 50 de eso. El otro 50 se va a coparticipar. Esos puntos de coparticipación son tan importantes para que tengamos un volumen que solamente 2 puntos de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires volcados a la ciudad de Buenos Aires sin explicación por Mauricio Macri le generó alrededor del 20% de la recaudación para la capital. De eso que se le dio, ahora se le retiró un punto solo de esa coparticipación excesiva que se le había dado a la capital del país. Ahora se va a destinar solamente para la seguridad, o sea, para la policía, para dar el aumento a la policía. Más allá de la discusión entre, por ejemplo, Cava y Provincia de Buenos Aires, lo interesante es que el punto de coparticipación que están discutiendo no es para nada con lógica federal. Sigue siendo muy unitario, porque sigue siendo el mismo territorio. No es que la coparticipación va a ir a redistribuir las mejores condiciones en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Chaco, en las provincias más pobres. No, sigue siendo la disputa entre los dos espacios más ricos del país. ¿Sí? Que obviamente la decisión de Mauricio Macri hacía más rico al rico todavía. Ahora la diferencia está entre el más rico y el un poco menos rico, que sería la provincia de Buenos Aires. La otra faceta que
le ha generado problemas fiscales al Estado es la lógica de subsidios a la industria, según lo que plantean estos autores, o sea, ya sea Cavallo, Surrubil o el propio Liach. Y es justamente que con posterioridad a la Segunda Guerra, el Estado, ¿sí?, tendió a subsidiar las exportaciones de las industrias y el funcionamiento de las industrias, porque la Segunda Guerra le generaba una protección, básicamente porque no había competencia de las industrias, por decir una manera, inglesas, francesas, estadounidenses o alemanes, estaban enfocadas en la guerra. Entonces las industrias argentinas tenían una especie de protección indirecta, no tenían competidores. Cuando termina la Segunda Guerra, el Estado no solamente la subsidia por la protección industrial, como hemos dicho un poquito más adelante, sino que además de eso, el Estado, al convertirse en productor de electricidad, de gas, ¿sí?, de transporte inclusive, hacerse cargo del transporte, lo que está haciendo es subsidiando esa producción porque le está asegurando precios más baratos, ¿sí? A las industrias le está asegurando un sistema eléctrico subsidiado, un sistema de gas subsidiado, un sistema de transporte subsidiado. Por lo tanto, le está presentando condiciones favorables para que esa industria se siga desarrollando. Pero eso le genera costos al Estado, en términos de estos tres sujetos, ¿no?, de Martínez de Hoz, de Cavallo y de Surrubil. Entonces el Estado, al hacerse responsable de varias empresas para asegurar esta situación de protección y de subsidio, está generando costos así. La otra cuestión es la presión del endeudamiento. Entonces dice, los pagos de intereses de la deuda, el déficit comercial obligaba a la devaluación para obtener saldos favorables. Entonces, cuando yo tengo que pagar los intereses de la deuda en una situación donde el país importa más de lo que exporta, ¿cómo cubro la balanza comercial? La balanza comercial es, si yo vendo más de lo que compro, por lógica, tienen que quedar más dólares en mi país porque vendí más de lo que compré. Cuando es a la inversa, o sea, cuando entran más productos importados que la exportación que yo genero, o si mis exportaciones valen menos que las importaciones, que es el gran problema, por lo menos desde 1950 en adelante, tienden a crecer los precios de las importaciones manufacturadas más rápido que las exportaciones nuestras de carne, grano y cosas similares. Por lo tanto, yo necesito vender cada vez más vacas o más cantidad de toneladas de grano para poder alcanzar mis consumos de productos importados. Entonces, ¿cómo se cubre esa diferencia en la balanza de pagos? Una es por medio de la devaluación. Entonces, cuando yo devalúo, lo que hago es licuar los salarios de los trabajadores y le genero ganancias extraordinarias a los exportadores. Exportadores que ahora van a poder atraer dólares en términos de ganancias. El excedente de la balanza comercial podía obtenerse de un aumento de las exportaciones o de una reducción de las importaciones. Acá está la otra cuestión acerca de cómo se resuelve el problema de mi balanza comercial. Una es aumentar la producción o la recaudación vinculada a la producción. La producción sería lograr que las vacas se reproduzcan más rápido, tener mayor éxito en la producción cerealera. Esas serían dos opciones, siempre aumentando la producción. La otra es devaluar. Al devaluar yo le genero ganancias extraordinarias a los exportadores. La otra opción es reducir la importación, pero evidentemente, como vimos hasta acá, tanto Cavallo como Surrubil y Martínez de Hoz estaban de acuerdo en la necesidad de una apertura comercial. Por lo tanto, si estaban de acuerdo en la necesidad de una apertura comercial, no iban a estar muy de acuerdo en la reducción de las importaciones, porque de hecho la finalidad era retirar esos impuestos a los productos importados. Por lo tanto, no iban a favorecer desde ese lugar, ¿sí?, la reducción de los problemas de la balanza comercial. Por esta vía de reducir la importancia del Estado en la balanza comercial, o sea,
de las regulaciones en torno a la balanza comercial es que el Estado busca estabilizar los precios, lo que podríamos llamar, en pocas palabras, frenar la inflación. Entonces, en este sentido aparecen dos planes que son respuesta de alguna manera a lo de Martínez de Hoz. Uno es el plan austral, que Leach lo plantea, o sea, en principio aparece como exitoso. El plan austral atacaba la expectativa y la inercia inflacionaria, o sea, evitaba que la propia inercia del sistema produjera saldos muy altos de inflación. Sin embargo, nunca Zurbuel va a lograr la tasa inflacionaria que busca, o sea, más baja. Busca números de inflación más bajos, pero aún así tiene buenos resultados, y gracias a que tiene buenos resultados, esa estabilización de precios que logra, lo que le produce es una apreciación del peso. ¿Qué significa una apreciación del peso? Que, podría decirlo en pocas palabras, baja el dólar. Y si baja el dólar, el problema que tiene, y es lo que recién estábamos hablando, tiende a generarme problemas con la balanza comercial. Porque tienden a ser más reducidas las ganancias de los exportadores, tiende a ser mucho más fácil importar, porque los productos que vienen del exterior se hacen relativamente más baratos. ¿Sí? Y entonces, en esos términos, se me hace más complejo también pagar los intereses de la deuda cuando sube el peso con respecto al dólar. O sea, pensemos que estoy hablando de un proceso exactamente inverso al que todos los días nos quejamos. O sea, todos los días nos quejamos de que sube el dólar. Y lo que estamos mostrando es que acá una de las mayores crisis que sufrió en los últimos 40 años la Argentina va a estar vinculada no a la devaluación del dólar, sino exactamente al revés. A que las medidas, esas medidas contrainflacionarias, lo que van a hacer es un aumento del valor del peso. Las personas se corren del dólar, empiezan a preocuparse poco por el dólar, y lo que se genera es una revalorización del peso. Y eso le genera problemas en la balanza comercial y grandes problemas para poder pagar la deuda externa. Los intereses. Lo que termina explotando en una hiperinflación y en un nuevo proceso de endeudamiento. La hiperinflación, que por lo general quedó emblemáticamente marcada en el alfonsinismo, pero que una hiperinflación anterior fue la del Rodrigazo, ¿sí? Que fue la que estuvo al pie de la dictadura militar, o sea, el gobierno de Isabel Martínez de Perón hacia el primer año de gobierno de la dictadura fue la primera hiperinflación. La segunda hiperinflación es justamente la de Alfonsín, y hay otro proceso hiperinflacionario en los primeros años de gobierno de Menem. El resultado a ese proceso hiperinflacionario es el cambio del ministro de Economía y la aplicación con este nuevo ministro de Economía, don Felipe Cavallo, del plan de convertibilidad. Y esto es muy interesante, hacer el esfuerzo de entender cómo funciona el plan de convertibilidad. ¿Cómo se sostiene el plan de convertibilidad? Básicamente, para que pueda ser convertible un peso a un dólar, yo debo tener tanta cantidad de dólares en la Reserva Federal del país como pesos estén circulando en el mercado. Para que sean iguales, o sea, yo tengo que tener la misma cantidad. Eso significa que en este momento Argentina tendría que tener alrededor de 3 veces más de reserva federal de lo que tiene, para poder llegar al famoso 1-a-1. ¿Cómo se logra eso? Básicamente pidiendo dinero prestado. Entonces,
Si una persona viene a una casa de cambio y quiere comprar un dólar, tiene que poder comprarlo. Como si fuera un peso. La idea es que como vale lo mismo, no amerita comprarlo. O sea, pierde interés por comprarlo, por comprar dólares, ¿sí? En esa coyuntura, constantemente yo necesito mantener la Reserva Federal tan alta como cantidad de pesos haya. Una opción es reducir a la expresión cero la emisión monetaria. O sea, yo necesito que haya la menor cantidad posible de pesos para obviamente no tener que tener tanta cantidad de reserva en dólares. En el caso del presente también se suele medir cuando a veces uno prende la televisión y dicen el peso está atrasado, el dólar está atrasado. ¿Cómo se mide eso? Básicamente se mide sumando la cantidad de dinero emitido, o sea, de circulante, con la cantidad de letras emitidas por el Banco Central, o sea, las LEBAC y las... O sea, cuántas LEBAC y cuántas LELIC están en circulación, o sea, cuál es el valor que tienen esas letras, se llama así. Entonces yo tengo X cantidad de letras más la cantidad de dinero circulante impreso. Ese total se lo divide por las reservas en dólares. Y de esa manera a mí me da el valor que debería valer el dólar en el mercado. Esa sería la lógica monetarista. La lógica de producción, que es la que prima hoy en el presente, no pone ese lugar. Pone un dólar fijo, establecido, tabicado, cepo, quieran llamar, para evitar devaluaciones. Eso le permite al Estado ir regulando la cantidad de reservas que tiene y el valor que le conviene, con esto que decíamos recién, de devaluación o no y de la balanza comercial. Volvamos a esto. Entonces, en el plan de convertibilidad, yo necesito sostener tanta cantidad de pesos como dólares tenga la Reserva Federal, por lo tanto, valdrán 1 a 1. Eso generó una estabilidad económica, una estabilización de precios que podría ser admirable en unos términos, pero el costo económico para eso fue abismal. ¿Por qué? Porque cada vez que salía un dólar de más, había que conseguir ese dólar para colocarlo en la Reserva Federal y sostener el 1 a 1. Lo que generó en Argentina un endeudamiento de casi el doble de lo que tenía al inicio ese ciclo. O sea, entre 1989 y 1999, o sea, 10 años, se duplicó la deuda externa. Y no por eso había más cantidad de reservas. Entonces, eso lo que plantea es, bueno, ¿cuáles son las 4 excepciones? O sea, dice, bueno, todos estos años, bueno, 4 excepciones bien concretas. Uno, que todas esas medidas generaron un crecimiento muy pobre, que el IACH directamente lo resume en un crecimiento nulo. ¿Por qué un crecimiento nulo? Porque básicamente, sin la intervención de todas esas políticas, la economía hubiese crecido eso o más incluso. O sea, las medidas no ayudaron en nada, por lo tanto no generaron ningún tipo de crecimiento. Los salarios perdieron más que otros perceptores de ingresos, o sea, que otros grupos que pueden recibir ingresos, los salarios perdieron en relación. Por lo tanto, todos esos aumentos de sueldo que aparecen en la historia no terminan nunca de corresponderse con las inflaciones. O sea, si hubo una inflación del 700%, no hubo aumento de salario del 700%. Por lo tanto, los salarios en ese proceso que va de 1976 hasta el 2003 perdieron en la comparación. Una tercera decepción es el deterioro en la distribución del ingreso. O sea, en 1976 la distribución del ingreso per cápita, ¿sí?, estaba un poco más pareja, podríamos decir,
entre lo que recibían los trabajadores y lo que recibían los sectores más ricos. Sin embargo, hacia fines de los 90, principios del 2000, nos encontramos que la distribución del ingreso es bastante más desfavorable y los trabajadores reciben mucho menos de la producción total del país. La cuarta excepción es que las medidas más completas de bienestar social no alteraron la decadencia que se venía. O sea, todas las medidas que se tomaron para el bienestar social no lo mejoraron ni frenaron la decadencia de ese bienestar social. En torno a eso, Liach hace marca 5 esperanzas, de las cuales en lo personal no comparto mucho, pero bueno, son las esperanzas que marca el autor. Dice, bueno, ¿en base a qué? A los desequilibrios fiscales, a la economía semicerrada y a la inflación, que son los 3 pilares que discutieron o en los cuales se enfrentaron Martínez de Hoz, Cavallo y Zurrougui. Él dice que frente a esta cuestión, entonces, desequilibrio fiscal, economía semicerrada e inflación, en los 2000, en el 2003 en particular, toma la fecha, dice, el que va a gobernar asume con un fisco más sólido, es la conclusión de Liach, una economía más integrada al mundo, porque supone que los productores agropecuarios están mejores colocados como productores de alimentos a nivel mundial. Plantea una caída de la inflación, o de alguna manera el estancamiento que produce justamente lo que está generando la caída de la inflación, una estabilidad de precios que se disoció de la apreciación monetaria, o sea, la estabilidad de precios según Liach está más lejos del vínculo con el dólar, por decirlo de una manera, y de los intercambios a nivel internacional, y el endeudamiento se invirtió en infraestructura, según Liach. Es bastante particular esta última propuesta, porque justamente partiría de la idea de que ese endeudamiento que sostuvo el 1 a 1 apuntó por lo general a sostener una infraestructura. La pregunta del millón sería ¿dónde estaría esa infraestructura? Si son las autopistas, si qué es, que es lo más interesante. ¿A qué llamamos infraestructura en los 90? O sea, las autopistas no le pertenecen al Estado, ¿sí? Las autopistas están privatizadas en manos de empresas. El fisco más sólido, por ejemplo, si eso es una cuestión, digamos, de análisis de esta propuesta, pero el fisco más sólido es más sólido porque tiene mayor capacidad recaudatoria, sí, es verdad, pero no es más sólido en términos del nivel de endeudamiento. Buena parte de esa capacidad recaudatoria que deja la década del 90 se pierde en que está comprometida en el pago de los intereses de la deuda. O sea, yo recaudo 100 y de los 100 ya 40 o 50 hay que usarlo para pagar. Y el resto hay que ver si puedo sostener sueldos y cosas parecidas. ¿Es una economía más integrada del mundo? Sí, eso es lo que tuvo como resultado de la destrucción de la industria nacional. Y en un contexto, volviendo a la afirmación que usábamos de Zurrougui, cualquier proyecto económico del 2003 en adelante tiene la inestabilidad del bloque de alianza de alianza política que se pueda armar para gobernar. Entonces, esa economía integrada y esa caída de la inflación tiene como inestable que por debajo, en el 2003, hay una tasa de desocupación abismal, por lo tanto una caída del consumo, por lo tanto hay un desmantelamiento de los vínculos sociales y de la lógica de obediencia, o sea, los piqueteros, las protestas, los cortes de ruta, los conflictos con los sindicatos. O sea, eso existe, no es solamente un término económico.